¿Alguna vez te has detenido a pensar cómo Jesús nos enseñó a comunicarnos con Dios? En un mundo lleno de distracciones y dificultades, entender la verdadera esencia de la oración puede transformar nuestra vida espiritual. La oración no es solo una práctica religiosa, sino una forma de acercarnos a Dios, de expresar nuestra fe y confianza. Y Jesús, como nuestro Maestro, dejó enseñanzas preciosas sobre cómo orar. Descubramos cómo Él nos mostró la oración como algo simple, profundo y transformador. Ahora, te pregunto, ¿sabes cuál es la oración más famosa que Jesús nos enseñó? ¿O qué quiso decir realmente con orar en secreto? Deja tu comentario abajo, comparte tus dudas o experiencias con la oración, y vamos juntos a entender mejor lo que Jesús nos enseñó. ¿Alguna vez te has detenido a reflexionar sobre lo que realmente significa orar? Para muchas personas, la oración es sinónimo de hablar con Dios, de hacer peticiones, de expresar nuestros sentimientos. Sin embargo, la oración que Jesús nos enseñó va mucho más allá de eso. Es, antes que nada, un diálogo. Y un diálogo significa una conversación de ida y vuelta. Imagina, por un momento, que estás conversando con un amigo muy querido. Para que esa conversación sea verdadera, no basta solo con hablar todo el tiempo, ¿cierto? Para que haya una relación real y profunda, también es necesario escuchar. Y con Dios no es diferente. La oración no debe ser un monólogo, donde solo decimos lo que sentimos o queremos, sino un momento de apertura para escuchar su voz, para percibir la dirección que Él quiere darnos. En la Biblia, Jesús nos enseña a orar de una manera simple y directa. Cuando Él nos da el ejemplo de la oración del Padre Nuestro, nos enseña a comenzar nuestra oración reconociendo la grandeza de Dios, su santidad, pero también pidiendo nuestro pan de cada día, es decir, aquello que necesitamos para vivir. Jesús nos muestra que Dios se preocupa por nuestras necesidades, pero también quiere una relación más profunda con nosotros, donde, al hablar, también aprendemos a escuchar. Muchas veces, estamos tan enfocados en nuestras peticiones o preocupaciones que olvidamos detenernos y realmente escuchar lo que Dios quiere decirnos. La oración verdadera no es solo una lista de peticiones, sino un momento de intimidad, donde podemos aquietarnos y percibir la presencia de Dios en nuestra vida. Y esa presencia puede darnos paz, claridad y dirección. ¿Alguna vez has intentado orar en silencio, esperando escuchar a Dios hablar a tu corazón? Eso puede ser más poderoso de lo que imaginas. A veces, la respuesta de Dios no llega de inmediato, pero en el silencio de la oración, Él nos enseña a confiar, a esperar y a estar abiertos para lo que Él tiene para decirnos. Ahora quiero saber de ti. ¿Cómo ha sido tu experiencia con la oración? ¿Has logrado escuchar a Dios o te has concentrado más en lo que deseas decir? ¿Te ha sido fácil escuchar la voz de Dios en medio de la ajetreada rutina diaria? Deja tu reflexión o experiencia en los comentarios, porque juntos podemos aprender más sobre esta maravillosa conversación con el Padre. Cuando pensamos en oración, muchos de nosotros podemos imaginar palabras difíciles, oraciones largas y complicadas. Pero, ¿sabías que Jesús nos enseñó a orar de una forma mucho más simple y accesible? La oración del Padre Nuestro, que encontramos en Mateo 6, es uno de los mayores ejemplos de cómo podemos acercarnos a Dios con simplicidad, pero con una profundidad inmensa. Jesús, en su ministerio, no quería que hiciéramos oraciones complejas o llenas de palabras rebuscadas. Él mostró que la verdadera oración no necesita ser ornamentada, sino que debe ser sincera y verdadera. La oración del Padre Nuestro es un modelo perfecto de cómo podemos hablar con Dios de manera simple y directa. Mira cómo es la estructura de esta oración. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre.
Aquí, Jesús nos enseña a comenzar la oración reconociendo la grandeza de Dios, pero de manera simple. No es necesario usar palabras complicadas. Basta con reconocer que Él es nuestro Padre, y eso ya es una invitación a una relación íntima. Venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. En este momento, Jesús nos enseña a poner la voluntad de Dios en primer lugar, confiando en que su plan es siempre el mejor. Él nos invita a orar por la venida de su reino y por su dirección. Y todo esto se dice de manera tan simple, sin sobrecarga de palabras. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Aquí, Jesús nos recuerda que podemos pedir por nuestras necesidades diarias, sin vergüenza ni complicación. Él nos enseña que Dios se preocupa por los detalles de nuestra vida y que podemos confiar en Él para suplir nuestras necesidades. Perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Una de las partes más profundas, ya que nos enseña a perdonar como hemos sido perdonados. La simplicidad de la petición es inversamente proporcional a su profundidad. No nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Jesús nos enseña a pedir protección, a alejarnos del mal, pero de una manera simple, sin grandes palabras ni fórmulas. La oración es un acto de confianza en Dios. Con estas palabras simples, Jesús nos mostró cómo podemos orar con sinceridad y fe, sin complicaciones. Quería enseñarnos que la oración no se trata de lo que decimos, sino de la actitud de nuestro corazón. Lo importante no es la complejidad de las palabras, sino la autenticidad de nuestra comunicación con Dios. Y ahora quiero saber de ti. Cuando oras, ¿sientes la necesidad de usar palabras complicadas, o puedes acercarte a Dios con simplicidad y confianza? ¿Cómo has hecho para orar de manera más simple y sincera? Comparte tus experiencias en los comentarios, porque la oración es una práctica que debemos aprender y crecer juntos. ¿Alguna vez te has sentido ansioso, con miedo, o incluso sin saber cómo orar en medio de una situación difícil? Todos pasamos por momentos así, en los que la vida nos desafía y nos hace cuestionar lo que está sucediendo. Pero fue precisamente en este tipo de situación que Jesús nos enseñó a orar con plena confianza en Dios. En varias partes de la Biblia, Jesús nos muestra cómo la fe y la confianza en Dios son fundamentales en la oración. Cuando hablamos con Dios, no debemos solo pedir con palabras, sino pedir con total confianza de que Él está escuchando y que, en el momento adecuado, Él responderá. Jesús nos enseña que Dios es nuestro Padre, y un Padre amoroso que quiere lo mejor para nosotros. La confianza en Él no debe depender de las circunstancias, sino de la certeza de que Él tiene un plan para nuestra vida, incluso cuando no entendemos todo lo que está sucediendo. Recuerda el pasaje en Mateo 7:7-8, donde Jesús nos dice: Pedid, y se os dará. Buscad, y hallaréis. Llamad, y se os abrirá. Aquí, Él nos enseña a orar con confianza, sabiendo que Dios quiere bendecirnos, ayudarnos y guiarnos. Pero la confianza también implica esperar en el tiempo de Dios, que no siempre es nuestro tiempo. En momentos de crisis, enfermedad, pérdida o incertidumbre, Jesús nos llama a confiar, a seguir orando con fe, incluso cuando las respuestas no llegan de inmediato. Él nunca dijo que la vida sería fácil, o que las cosas siempre sucederían como esperamos, pero siempre nos asegura que Dios está con nosotros en todas las situaciones. Cuando oramos con confianza, estamos reconociendo que Dios es soberano y que Él tiene el control de todas las cosas. Esto no significa que todo será perfecto, o que nuestras oraciones siempre serán atendidas de la manera que imaginamos, pero significa que podemos descansar en su voluntad, sabiendo que Él es bueno y fiel. Te pregunto ahora, en las situaciones difíciles que has vivido, ¿has podido orar con fe y confianza en Dios?
¿Cómo has fortalecido tu confianza en Él, especialmente cuando las cosas no van como esperas? Comparte tu experiencia en los comentarios y aprendamos juntos a orar con más fe, confianza y esperanza. ¿Alguna vez has pensado en el poder de la gratitud en la oración? Cuando Jesús oraba, siempre mostraba un corazón agradecido, y nos enseñó que la gratitud es una parte fundamental de nuestra comunicación con Dios. La gratitud no es solo una reacción a los momentos felices, sino una actitud constante de reconocer todo lo que Dios hace por nosotros, incluso en las dificultades. Jesús, en muchos momentos, mostró la importancia de agradecer a Dios, ya sea por la comida, los milagros realizados o la salvación que Él nos ofrece. En Juan 11:41-42, por ejemplo, cuando Jesús resucita a Lázaro, comienza la oración con palabras de agradecimiento. Padre, te doy gracias porque me has oído. Sé que siempre me oyes. Incluso antes de realizar el milagro, Jesús expresa su gratitud, reconociendo que Dios siempre escucha las oraciones y está presente en todas las situaciones. Él nos enseña que la gratitud debe ser una actitud constante, no solo una petición. La gratitud y la humildad van de la mano. Cuando oramos con un corazón agradecido, estamos reconociendo que no somos autosuficientes, que dependemos de Dios para todo. Esto nos coloca en una posición de humildad, donde podemos ver la bondad de Dios en nuestra vida, no solo en las grandes bendiciones, sino también en las pequeñas cosas del día a día. La gratitud nos ayuda a enfocarnos más en lo que Dios ya ha hecho, y menos en lo que aún necesitamos o queremos. Además, la gratitud fortalece nuestra fe. Cuando agradecemos a Dios por las cosas que Él ya ha hecho, nuestra confianza en Él crece. Comenzamos a ver sus bendiciones de una manera más clara, y eso nos ayuda a enfrentar las dificultades con más esperanza y perspectiva. Te pregunto, ¿cómo ha sido tu actitud de gratitud en tus oraciones? ¿Te has acordado de agradecer a Dios por todo lo que Él ha hecho en tu vida, incluso en los momentos difíciles? La gratitud puede transformar nuestra forma de orar y vivir. Comparte en los comentarios algo por lo que estás agradecido hoy y cómo esto ha hecho diferencia en tu camino espiritual. Cultivemos juntos corazones agradecidos y llenos de fe. En un mundo tan agitado y lleno de distracciones, encontrar momentos de silencio puede ser todo un desafío. Pero fue precisamente este silencio lo que Jesús nos enseñó a buscar cuando oramos. Él sabía de la importancia de retirarse de la agitación y estar a solas con el Padre, en un momento de profunda intimidad. Y sobre esto es de lo que queremos hablar hoy. La oración en silencio. El valor de la oración interior. Jesús, en varios pasajes de la Biblia, nos muestra que es esencial encontrar lugares aislados para orar, lejos de las multitudes, para poder escuchar la voz de Dios. En Lucas 5:16 leemos: Pero él se retiraba a lugares solitarios y oraba. Jesús, a pesar de tener una misión inmensa y ser constantemente buscado por la gente, entendía que para tener una comunicación verdadera con el Padre, él necesitaba momentos de quietud. Esto nos enseña que la oración no necesita hacerse en lugares públicos o durante actividades agitadas. A veces, es necesario alejarse del mundo exterior para escuchar la voz de Dios en nuestro corazón. El silencio en la oración es un espacio donde podemos escuchar lo que Dios quiere decirnos, sin las interferencias de la rutina diaria. Cuando oramos en silencio, nuestra alma encuentra descanso y nuestra mente se calma, permitiendo que la presencia de Dios se haga más clara y palpable. Muchas veces, en momentos de silencio, Dios habla a nuestro corazón de una manera que las palabras no pueden expresar. Además, la oración silenciosa también nos ayuda a reflexionar sobre lo que estamos viviendo y nos permite entregarnos más profundamente a Dios, sin prisa
ni distracciones. Jesús, en su vida de oración, nos enseña que la calidad del momento con Dios es más importante que la cantidad de palabras que decimos. Él demostró que la oración interior es una práctica poderosa que nos acerca a Dios de una manera única y personal. Ahora, quiero saber de ti. ¿Has encontrado tiempo para orar en silencio, lejos de las distracciones? ¿Cómo ha sido tu experiencia en estos momentos de oración más íntima y silenciosa? Deja tus reflexiones en los comentarios, porque la oración interior tiene el poder de transformar nuestra conexión con Dios y llevarnos a un nivel más profundo de intimidad espiritual. Cuando pensamos en la oración, muchas veces la asociamos solo con palabras dichas en un momento de conexión con Dios. Pero Jesús nos enseñó que orar no es solo hablar. Orar también es actuar de acuerdo con la voluntad de Dios. La verdadera oración va más allá de nuestros pedidos y palabras. Debe reflejarse en nuestras actitudes y acciones diarias. Jesús, en varios pasajes, deja claro que la oración no está separada de la práctica del bien. En Mateo 7:21, Él dice, «No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos». Aquí, Jesús nos muestra que, aunque las palabras son importantes, lo que realmente importa es vivir de acuerdo con lo que Dios desea para nosotros. Orar es más que pedir, es alinear nuestra vida y nuestras acciones a la voluntad divina. La oración verdadera nos impulsa a actuar. Cuando oramos pidiendo sabiduría, paz o ayuda en tiempos difíciles, también debemos estar listos para actuar de acuerdo con lo que Dios nos indica, ya sea sirviendo a los demás, practicando la caridad o haciendo el bien. No podemos separar la oración de la práctica del amor y la justicia. Jesús demostró esto en su vida, orando intensamente, pero también actuando con compasión, curando a los enfermos, ayudando a los pobres y enseñando a todos sobre el reino de Dios. Además, la oración debe motivarnos a ser más como Jesús en nuestra vida diaria. Cuando pedimos que Dios nos dé su Espíritu, también estamos pidiendo que Él nos capacite para vivir de acuerdo con sus enseñanzas. Orar es una invitación para que la voluntad de Dios se haga no solo en nuestras palabras, sino también en nuestras acciones, en la forma en que tratamos a los demás, en la manera en que respondemos a los desafíos, y en cuánto estamos dispuestos a hacer el bien sin esperar nada a cambio. Ahora, te pregunto, ¿has alineado tus oraciones con tus acciones? ¿Cómo has practicado lo que oras? La oración te lleva a actuar más de acuerdo con las enseñanzas de Jesús, como la caridad, la bondad y la justicia. Deja tu comentario abajo y comparte cómo has vivido esa conexión entre oración y acción, porque juntos podemos aprender a vivir de manera más plena la voluntad de Dios en nuestras vidas. La oración es un acto de fe, pero también requiere perseverancia. En muchos momentos de la vida, puede parecer que Dios no está escuchando, o que nuestras oraciones no tienen respuesta. Y es exactamente en este punto donde Jesús nos enseña una lección fundamental: la importancia de persistir en la oración, incluso cuando no vemos resultados inmediatos. Jesús nos habló sobre la perseverancia en la oración en varios pasajes. Un ejemplo claro de esto está en la parábola de la viuda persistente, en Lucas 18, 1 a 8. En esta historia, Jesús cuenta sobre una viuda que, insistente, va ante un juez injusto, pidiéndole que la ayude. Al final, el juez, aunque sea despiadado, decide atenderla debido a su insistencia. Jesús utiliza esta parábola para enseñar que, si hasta un juez corrupto cede a la perseverancia, cuánto más nuestro Padre Celestial, que es justo y amoroso, escuchará nuestras oraciones. La perseverancia, entonces, no se trata de insistir a Dios para que haga algo que Él no quiere hacer, sino de aprender a confiar en su tiempo y sabiduría. Cuando oramos,
Debemos tener paciencia, sabiendo que Dios responde según su voluntad, y que, muchas veces, la respuesta llega en el momento adecuado, no necesariamente cuando lo esperamos. Jesús nos enseñó a ser persistentes, a no rendirnos en la oración, incluso cuando no vemos cambios inmediatos. La paciencia y la confianza en el tiempo de Dios son aspectos centrales de la perseverancia. Orar con fe no es solo hacer peticiones, sino confiar en que Dios está escuchando y que su respuesta será la mejor para nosotros. En Mateo 7:7, Jesús nos recuerda: pidan, y se les dará; busquen, y encontrarán; llamen, y se les abrirá. Pero Él no dijo que la respuesta llegaría en el momento exacto que pedimos. Lo importante es seguir orando, sabiendo que Dios conoce nuestras necesidades y tiene el control de todo. Ahora, quiero saber de ti. ¿En qué áreas de tu vida has tenido dificultades para perseverar en la oración? ¿Cómo has lidiado con la espera y la paciencia en el proceso de la oración? Comparte tus experiencias en los comentarios y vamos a fortalecernos unos a otros en la jornada de confianza y perseverancia en Dios. Recuerda, Él nunca falla en escuchar nuestras oraciones y responde en el tiempo perfecto. ¿Alguna vez has pensado en la fuerza que existe cuando oramos junto a otras personas? La oración colectiva, la oración en comunidad, es algo que Jesús siempre valoró y nos animó a practicar. No solo como una forma de pedir o interceder, sino como un medio para fortalecer los lazos entre los hermanos en la fe y experimentar el poder de Dios de una manera aún más intensa. Jesús, durante su ministerio, oraba frecuentemente con sus discípulos y con las multitudes. En Mateo 18, 19-20, Él dice: de cierto les digo que, si dos de ustedes se ponen de acuerdo en la tierra sobre cualquier cosa que pidan, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde dos o tres se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Jesús nos enseña que, cuando oramos juntos, no solo nos unimos en propósito y fe, sino que también experimentamos la presencia de Dios de una manera especial. Él promete estar en medio de nosotros cuando oramos en comunidad. La oración colectiva es más que una simple unión de peticiones. Ella fortalece la fe de todos los involucrados, trae consuelo, ánimo y unidad. Cuando oramos juntos, compartimos nuestras luchas, pero también nuestras victorias, celebrando lo que Dios ha hecho en la vida de cada uno. La fuerza que proviene de la oración compartida es algo poderoso, pues nos recuerda que no estamos solos en nuestros caminos. La oración en grupo también nos ayuda a aprender unos de otros, a crecer en nuestra fe y a apoyar a aquellos que están pasando por momentos difíciles. Además, orar en comunidad fortalece el sentido de pertenencia. A través de la oración colectiva, somos recordados de que formamos parte de algo más grande que nosotros mismos, la familia de Dios. Esto nos da paz, porque sabemos que estamos unidos no solo en nuestras necesidades, sino también en nuestra confianza en el poder de Dios. Ahora, te pregunto, ¿has experimentado el poder de la oración en comunidad? ¿Cómo ha fortalecido tu fe la oración con otras personas? Sea en un grupo de amigos, en una iglesia o en momentos de oración en familia. Comparte en los comentarios cómo has vivido esta experiencia de orar juntos. Vamos a fortalecer aún más nuestra unión a través de la oración y a celebrar la presencia de Dios entre nosotros. Hemos llegado al final de nuestro video y quiero invitarte a reflexionar sobre todo lo que discutimos hoy. Aprendimos que, para Jesús, la oración es un diálogo sincero con Dios, no solo un monólogo. Él nos enseña a orar con confianza, paciencia y, sobre todo, a escuchar la voz de Dios. La oración también debe ser sencilla, llena de gratitud y alineada con nuestras acciones, porque es en vivir la voluntad de Dios que la oración se vuelve más poderosa. Además, Jesús nos mostró que la perseverancia es fundamental.
No debemos rendirnos, incluso cuando las respuestas no llegan rápidamente. Él también nos enseña el valor de la oración en comunidad, porque juntos, nuestra fe se fortalece. Ahora, quiero saber de ti. ¿Cómo pueden cambiar tus oraciones a partir de estas enseñanzas de Jesús? ¿Qué empezarás a aplicar en tu vida de oración para hacerla más íntima, sincera y poderosa? Deja tu comentario aquí abajo. Comparte tus ideas y experiencias. Y vamos a crecer juntos en este camino de fe. Y no olvides dar me gusta a este video y suscribirte al canal para seguir más contenido como este. Que tu oración se convierta en un reflejo del amor y la voluntad de Dios para tu vida. Sigamos orando, aprendiendo y creciendo juntos.